Y nos metemos ahora en la entrevista del día. Hoy nos toca charlar, ya que ha habido mucho movimiento en la Confederación Africana sobre fútbol africano con un auténtico experto en la materia, Pancho Jauregui. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y muchas gracias por este espacio para hablar de algo que tanto me apasiona como es el fútbol africano. Pues mira, la primera me la has puesto votando, que te apasiona. ¿Por qué el fútbol africano? Bueno, desde chico empezó este gusto por el fútbol africano durante el Mundial de Francia 98. Yo estaba en ese momento en el secundario, tenía 15 años, y bueno, recuerdo que llegué del colegio y miré el partido entre España y Nigeria. Y bueno, recuerdo el gol de Sanda y Olise desde afuera del área. Y bueno, a partir de ese momento como que me empezó a llamar la atención el fútbol africano, sus camisetas, los festejos de los hinchas en la tribuna. Y bueno, ahí empecé, por ejemplo, no sé, en la PlayStation me elegía siempre equipos de Francia que tenían muchos jugadores de África, o armaba Sporting África, de ahí el nombre de mi sitio, un equipo donde solo podían jugar jugadores africanos. Ujú. Y después, bueno, ya de más grande, cuando empecé a estudiar periodismo, al buscar siempre información del fútbol de África, siempre había en inglés o en francés. Y bueno, de a poco empecé con mi sitio, que ya hace 10 años que lo tengo. Y bueno, eso me permitió poder viajar a Senegal, a Marruecos y a Egipto para conocer un poco, pero siempre con el fútbol como excusa. Decía Pancho que esta semana ha sido muy movida en la Confederación Africana porque digamos que la CAF pidió a las ligas que decidiesen qué iban a hacer con sus respectivos campeonatos ligueros y ha habido pues de todo, decisiones de todos los tipos. Sí, así es. En estos últimos días, estas últimas horas, es más, está habiendo también modificaciones entre mismas determinaciones que se tomaron y después se modificaron. Por ejemplo, yo lo dividía en tres grupos. Las menos fueron ligas que dieron por terminados sus torneos, declarando a los campeones. Por ejemplo, en Kenia, el Gor Mahia fue declarado como campeón, que hubo ahí una especie de polémica, porque la Federación Keniata decidió esto, y como la liga la organiza otra entidad, esta entidad no estaba al tanto del anuncio de la federación, entonces hubo ahí una disputa de intereses. Después en Congo, por ejemplo, también se declaró un campeón, que era el Las Otojo, que igualmente por matemáticamente ya iba a ser el campeón, pero bueno, quizás en ese caso fue más fácil la determinación. Después en otros casos se decidió dar por terminada los campeonatos, pero sin declarar campeón ni descenso. En este grupo encontramos, por ejemplo, Angola, Burkina Faso, Etiopía, Liberia, y después hay otros casos que eh, han decidido agotar todas las instancias para tratar de terminar la temporada. Por ejemplo, lo último que estaba leyendo recién es que en Túnez la Federación Tunecina ya presentó un proyecto al gobierno para reiniciar la temporada en agosto, que quedan pocas fechas igualmente, y terminar el certamen en septiembre, que lo lidera la Esperance, y reiniciar la temporada siguiente, o sea, la 2020-2021, en octubre. Túnez es un país que tiene solo 1.000 casos y 45 muertes, pero bueno, este plan de la federación tiene que ser aprobado por el gobierno para que se pueda llevar a cabo. Mm. Vale, vamos a ir abriendo el abanico a los compis. Alberto. Sí, Pancho, tenía una pregunta también muy relacionada con la actualidad y que precisamente tú adelantabas un poco por tu cuenta de Twitter. ¿Ves viable la opción de que los partidos que restan de la Liga de Nigeria se jueguen en China o es una utopía o rumores que se han creado?
Bueno, eso es otra de las propuestas que hay dentro de la liga nigeriana. La propuesta es llevar a todos los equipos que participan de la liga nigeriana a China, que bueno, paradójicamente es donde se dice que surgió este virus que nos está afectando a todos, y durante 30 días, al mejor estilo de la Copa del Mundo, terminar la temporada allí. Yo creo que es algo medio difícil, pero bueno, es una de las propuestas, quizás la que más salió a la luz porque es la más sorprendente, más curiosa, de que se termine la temporada nigeriana allí. Quizás se puede ser factible desde el punto de vista económico, porque bueno, si se lleva a China es, creo, en parte por eso también, pero bueno, habrá que ver si se lleva a cabo. Si tengo que dar una opinión personal, yo lo veo difícil, pero bueno, es una de las posibilidades que se baraja. Vale. Pancho, de las dos selecciones continentales, Champions y Copa Confederaciones, eso no está suspendido, simplemente por ahora está aplazado, ¿no? Claro, está postergado. Recordemos que en estos dos certámenes, que son los de clubes de África, ya estaban en sus instancias de semifinales, que tenían fecha de ida en abril y vuelta en mayo. En la Champions, que es el más importante, que da el cupo africano para el Mundial de Clubes, estaban en las finales el Zamalek y el Al-Ahly, ambos de Egipto, y por el otro lado los equipos marroquíes, el Wydad y el Raja. Los cruces eran Raja Zamalek y Wydad Al-Ahly, pero bueno, como decías, no es que se ha postergado, sino que se está a la espera, bueno, de la evolución de la situación del virus en África para ver si se pueden reanudar y definir el campeón, que será el reemplazante del Esperance, que fue el último vencedor de la Champions. Uh-huh. Venga, vamos. Álvaro, dale tú. Yo tengo una pregunta más relacionada en este caso con a nivel nacional, dentro de las selecciones en África, que bueno, porque siempre, sobre todo en Copas del Mundo, pues siempre hay unas dos selecciones que destacan más sobre el resto y que sobre todo en este último tiempo del fútbol, hablamos de los años 90, 2000 ahora, tienen mucho auge dentro de los mundiales históricamente, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora mismo actualmente las selecciones, esa evolución de selecciones? Si crees que, por ejemplo, en muchos casos de los jóvenes africanos que deciden desde pequeños, pues, por razones obvias, por desgracia, emigrar a Europa, en este caso, con una vida mejor, y terminen jugando con otras selecciones que no sean África. ¿Cómo ves la evolución del fútbol africano a nivel de selecciones actualmente? Bueno, a nivel selecciones, yo lo que hago es, por ejemplo, a nivel clubes, en el último tiempo lo que uno puede ver es que los equipos del norte, equipos de Egipto, de Túnez, de Marruecos, son los que han vencido en las últimas ediciones de la Champions, salvo por ahí se ha metido el Mazembe o el Mamelodi de Sudáfrica. Y la otra vez justamente hablaba con Alberto Buono, autor de Indomable, sobre por qué si esto se da a nivel clubes, a nivel selecciones, por ahí las que más se destacan son las denominadas del África Negra, como puede ser Exactamente. Ghana, Nigeria, Camerún, Costa pero Marfil, Togo. claro, en el último mundial, por ejemplo, estuvieron Egipto, estuvo Túnez, entonces creo que esto que se da a nivel clubes, también con el paso del tiempo, se va a dar también a nivel selecciones, porque bueno, los países del norte por ahí tienen mayor organización, mayor poderío económico, y eso que se está dando hace años a nivel clubes, creo que en un futuro se va a dar también a nivel selecciones. Pero bueno, ahora mismo Argelia ha ganado la última Copa África de Naciones, que no había estado en el Mundial del 2018, pero bueno, tuvo un gran desempeño en la CAN que se realizó en Egipto. Bueno, Marruecos también tiene una gran Muy generación buena selección. de jugadores. Por ahí Costa de Marfil está en un cambio generacional, de lo que se llamó la generación Drogba, con Yaya Touré también ya dando los últimos pasos en el fútbol. Ghana también está en un recambio generacional y por eso
por ahí no estuvieron al gran nivel en los últimos eventos. Carlos, tu turno. Pues, Pancho, te quería preguntar, ¿tú crees que ahora mismo hay jugadores que en el fútbol africano que podría dar el salto a Europa por su calidad? Sí, en clubes de África, decís, ¿no? Que estén como para dar Sí. el salto al fútbol europeo. Sí, creo que hay muchos valores. Por ejemplo, recuerdo cuando en el Mazembe jugaba el tanzano Samatta, que ahora está en el fútbol inglés, era un jugador que rindió muy bien en el Mazembe haciendo goles, y bueno, después saltó al fútbol belga y hoy en día está en Inglaterra. Creo que hay muchos jugadores, tendría que pensar en alguno en particular, pero los clubes, sobre todo del norte, ahora están trabajando muy bien. Bueno, en los 4 semifinalistas de la Champions hay varios valores que podrían estar tranquilamente en el fútbol europeo. Se me ocurre, por ejemplo, Ramadán Sobi, que está actualmente en el Al-Ahly, que ya tuvo su paso por el fútbol inglés, volvió ahora a Egipto y bueno, está teniendo un buen nivel como para dar el salto a Europa. Antes por ahí no se daba tanto en Egipto, sobre todo el salto de jugadores de clubes de allí a Europa, pero bueno, con la explosión de Salah, de Mohamed El Neni, de esos jugadores que han abierto las puertas. Dale, Alberto. Sí, yo tenía otra pregunta relacionada un poco con lo que comentabas. En el continente africano, cuando hablamos de fútbol, normalmente a nivel club, siempre hay una diferencia, o por lo menos recientemente una diferencia bestial entre los clubes del norte respecto a los clubes del sur. Tú mismo lo has comentado, cuáles son los semifinalistas de esta edición de la Champions africana, pero yo te quería hacer una pregunta muy concreta. Para ti, ¿cuál es la liga más competida en el continente africano? Si tienes que unir diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, equipos que compitan el mismo trofeo, que no haya una hegemonía clara, que sea un producto internacionalizable. ¿Cuál sería para ti, Pancho? Y es difícil porque, bueno, como comentaba anteriormente, las del norte por ahí son las que tienen un mejor nivel, pero bueno, no estaría dentro de lo que vos me preguntás porque, no sé, en Egipto, por ejemplo, el Al-Ahly y el Zamalek son los amplios dominadores, en Marruecos también el Wydad y el Raja, en Túnez el Esperán sobre todo, en Argelia puede ser que se dé más una variación entre los campeones del último tiempo, pero por ahí la que entra dentro de lo que vos me preguntás podría ser la de Sudáfrica, ¿no? Donde hay, por ahí tenés el Orlando Pirates, el Mamelodi, el Kaiser Kiev, después una liga que es vendible, que es abierta sobre todo a los jugadores de la zona, no sé, hay muchos jugadores de Zimbabue, de Botswana, y es por ahí a través de la televisación, de los derechos, en Sudáfrica hay muchos medios deportivos, entonces si tengo que elegir una, sobre todo porque en las del norte hay un amplio dominio de los más poderosos, entonces en Sudáfrica creo que se da un poquito todo esto que vos mencionabas. Vale. Oye, Pancho, en Egipto sabemos de sobra que Al-Ahly y Zamalek son los grandes dominadores e históricos, pero hay por ahí un equipo, el Pyramids, bueno, tiene una historia un poco controvertida, ¿no? No termina de arrancar ese equipo cuando se le presuponía que iba a ser el que le disputase a esos dos, creo, ¿no? Claro, el inicio de este club, por lo que bueno, tengo entendido y he leído, es sobre un magnate catarí, me parece que es, que estaba dentro del vínculo del Al-Ahly y bueno, por cuestiones que no pudo o alguna disconformidad con los dirigentes, se separó y bueno, y forma este club que empezó a contratar a figuras realmente que por ahí no tenían lugar o ofreciéndoles mejores contratos.
Al-Ahly y Zamalek sobre todo, y bueno, y formó un buen equipo, un buen plantel, llegó a tener jugadores mundialistas con Egipto, llevó también algunos valores de Brasil, que por ejemplo del Palmeiras, y bueno, lo llevó, creo que hoy en día es el tercer equipo en importancia de Egipto, detrás del Al-Ahly y Zamalek, y creo que si sigue este proyecto, ya ha jugado copas internacionales, que eso también suma mucho, y creo que si sigue este proyecto y se sigue aportando económicamente, es un club que en un futuro no tan lejano puede llegar a dar que hablar. Me sorprendió, Pancho, en la fase de grupos de la Champions de este año. Mamelodi y Mazembe, si no recuerdo mal, fueron los dos mejores equipos de la fase de grupos y sin embargo se han diluido en las eliminatorias hasta tal punto de que están eliminados. Sí, eso, lo que tiene la Champions es que, por ejemplo, estos dos equipos sí tuvieron una gran fase de grupos, pero después en los cruces le puede llegar a tocar uno de estos equipos que están actualmente en semifinales, y si tienen un mal día, tranquilamente los dejan afuera. O sea, eso es lo que tiene, por lo general, en la Champions, bueno, desde que está en la instancia de cuartos de final, que creo que es hace 3 o 4 ediciones, están más o menos los mismos equipos en esas instancias definitorias. Al ser equipos tan parejos, o sea, las series se terminan definiendo por detalles, y bueno, en esta ocasión, en la actual edición es algo por ahí bastante curioso, y habría que ver hace cuánto que no se daba que solo haya representantes de dos países en las semifinales, y bueno, son los mejores en este momento de Marruecos y de Egipto. Álvaro. Sí, volviendo, me ha quedado curioso lo que ha preguntado también el tema de las ligas, el tema de que Sudáfrica, bueno, yo creo que un poco unánime entre todos que Sudáfrica puede ser la liga más potente a nivel, como tú dices, de exportación a los demás países, y ya no tanto de clubes a nivel africano, sino de organización y competitividad, ¿no? Pero lo curioso, como los equipos del norte, como tú dices, son los que tienen más dinero, países más organizados, y son sus selecciones un poco también actualmente las que dominan un poco más, pero como Sudáfrica, por ejemplo, a nivel de clubes sí son equipos reconocidos y fuertes dentro de África, pero a nivel de selección no termina, bueno, le dieron el Mundial evidentemente y tuvo que participar, ¿no? Pero como selección no está teniendo el nivel suficiente como para representar a África como sí la tienen selecciones históricamente, que sus ligas no son tan importantes, digamos, dentro de África, ¿no? Como el caso, por ejemplo, que has comentado, tanto Camerún como Costa de Marfil y Nigeria, incluso son selecciones fuertes, que luego sus ligas no terminan de cojar mucho, ¿no? Cómo esa relación, cómo puede, que se puede mejorar o cómo puede ser esa relación. Bueno, sí, a nivel clubes sudafricano en lo que es dentro del continente, como vos decías, o sea, les cuesta destacarse. Recuerdo el título del 96 del Orlando Pirates, y después el Mamelodi, creo que fue en el 2016. Después no hay otros clubes sudafricanos que hayan ganado la Champions. Y bueno, eso a nivel selecciones, sí tuvo una gran generación, aquella Sudáfrica que gana la Copa África en el 96, cuando es la reapertura tras el apartheid, que Sudáfrica puede volver a competir en una CAN, la gana. Después esa misma generación juega el Mundial 98 y el 2002. En 2002. Después sí, en 2010 vuelve como anfitrión, pero bueno, Sudáfrica no es, por ahí no tiene una figura tan descollante como lo tuvo Camerún con Eto'o, Costa de Marfil con Drogba, y sí tendrán que ver, ¿no?, dirigencialmente, por qué el poderío que pueden llegar a tener los clubes no se condice con el rendimiento del seleccionado, que también en la CAN, salvo la del 96, después llega a la final del 98, pero después no puede volver a estar entre los principales equipos del continente. Alberto.
Otra de las preguntas muy recurrentes, y seguramente te la habrán hecho en otras entrevistas, Pancho, es un poquito más acerca de tus gustos, ¿no? No tanto información. Para ti, ¿cuál es el jugador de la historia de África? Es complicado, sé que me darás un rango, más importante de la historia, y también que me digas cuál es el mejor para ti en activo, porque hay muchos que lógicamente dejan una imagen bestial en el fútbol europeo, nada más que tenemos que irnos a la Premier League, como Mané, Mahrez, Salah, son de los mejores futbolistas que puedes encontrarte en los tridentes ofensivos. Bueno, empiezo por los actuales, que es por ahí los que más puedo y pude ver. Creo que actualmente el mejor, eso es gusto, ¿no? Para mí, actualmente es Sadio Mané, bueno, por lo que ha hecho en el Liverpool. También lo pude ver en la final de la Copa África en vivo en Egipto, cuando Senegal pierde con Argelia. También en la semifinal lo pude ver. Y bueno, verlo en vivo, o sea, es un jugador de una tremenda categoría, que cuando uno lo ve arrancar en velocidad, o sea, sabe que viene algo distinto, que va a ser algo distinto. Entonces, bueno, eso sumado a todo lo que ha hecho en el Liverpool, para mí en este momento es el mejor jugador de África. Y si nos vamos a lo histórico, bueno, hay muchos de los que dicen que fueron los más grandes que no los pude ver, o sea, pude ver sí videos a través de YouTube o de la televisión, pero bueno, Drogba y Eto'o, creo que de los que yo pude ver, están ahí en ese grupo, y después, creo que por todo lo que significa también desde lo extra futbolístico, creo que George Weah es uno de los más grandes, y bueno, hoy en día es el presidente de su país, de Liberia, y creo que eso también ensalza la figura de una persona que se destacó como futbolista en Europa, en los mejores clubes, que siempre tuvo a su país presente, que bueno, casi lo llevan a algún mundial como jugador, y que siempre se preocupó por su pueblo, y bueno, a pesar de las críticas que todo presidente tiene por su mandato, o sea, él tranquilamente se podría haber quedado en el papel de figura, de mejor jugador de su país, y bueno, al fin y al cabo, el único Balón de Oro mexicano que hay. 96, bueno, ¿no? Sí. Y bueno, y como presidente sigue también, como decimos acá en Argentina, poniendo el pecho a las balas para que su país pueda seguir adelante, poniendo desde el lugar de presidente su granito de arena. Otra pregunta un poco relacionada un poco con lo que te comentaba. Es curioso cómo, y muchas veces yo creo que lo he comentado, lo comenté el otro día en la entrevista a Dani Dudermont, que es un experto en fútbol asiático. Muchas veces los europeos, en este caso voy a hablar de los españoles, solemos mirarnos mucho el ombligo, que es una expresión que se dice aquí. No, nos perdemos mucho fútbol, no solemos tener el radar pendiente de otros continentes, y realmente puede llegar a ser un problema para conocer o no otras realidades futbolísticas. Yo quería preguntarte, Pancho, ¿por qué crees que la Premier League, dentro del contexto europeo, es una de las ligas más favorables para que un jugador africano se desarrolle en plenitud? Porque me da la sensación que, aunque ya van llegando entrenadores de otros países y que es verdad que ha cambiado mucho tácticamente el fútbol inglés, esa explosividad, ese juego por banda, esa velocidad punta, el arranque, favorece que en la Premier el jugador africano, entiéndase el jugador africano, que no quiero, porque hay muchos tipos de jugador africano, pero el que tengo en mente, ¿no? Mahrez, Mané, Salah, no sé si me da la sensación que estas características no se dan en otras ligas, como la española, la italiana. Parece que la Premier está hecha para esa adaptación, ¿no? O esa es mi impresión. Bueno, por empezar, decir que la Premier es creo, la liga más consumida dentro del continente africano.
He leído y escuchado que por ahí en pueblitos remotos del continente africano, los días que hay partidos de Premier, no sé, en pequeños puestitos hay una televisión anunciando en los carteles escritos a manos con tiza los partidos de Premier. Y bueno, eso por ahí tiene, no sé si relación, pero bueno, la Premier, como vos decías, es por ahí, por el tipo de juego, que es un juego más directo, de banda, de velocidad, que en algunos países de África también se da, no sé, por ejemplo en Ghana, en Nigeria. Se suele decir que son esas ligas o esos tipos de partidos que se repiten, donde el mediocampo no interviene mucho y es más de juego largo. Hoy tenemos, bueno, el Liverpool, que hace un juego más de desarrollar su juego, ¿no? De elaborarlo, de juego elaborado. Pero bueno, a partir de ahí es a las bandas con Salah o Mané en el Liverpool, Mahrez en el City, eh, para, bueno, a partir de ahí tratar de lastimar en ataque. Y sí, el jugador africano se caracteriza por la velocidad, por la habilidad, por ir siempre para adelante. Y después, bueno, el otro tipo de jugador es más, el jugador más de medio, de corte y de distribución, donde tenemos en España, por ejemplo, a Thomas Partey, el jugador de Ghana. Espectacular. Pancho, ¿crees que mirando ya un poco de cara al Mundial de 2022, ¿tú crees que puede haber alguna selección africana que dé la campanada en este Mundial? Que quizá llegue, no sé, cuarto de final, semifinal o incluso, ¿por qué no la final? Bueno, primero decir que las eliminatorias africanas todo puede pasar, de un mundial a otro puede ser que se repitan todas las selecciones, que se repita una y haya 4 nuevas. Pero bueno, del último tiempo, yo creo que Senegal y Argelia, que fueron las finalistas en la última CAN, pueden dar que hablar. Senegal, para mí en el último mundial, fue el mejor de los africanos, en un mundial donde por primera vez en muchos años no hubo un africano pasando la fase de grupos. Creo que la última vez había sido en el 82. Bueno, Senegal se queda fuera por esa ley del fair play, de las tarjetas amarillas, pero creo que estaba para avanzar un poco más en ese mundial. Senegal tiene un proyecto de ya hace varios años con Aliou Cissé como entrenador, aquel mediocampista y capitán en 2002, cuando Senegal llega a cuartos de final, que se mantiene ya hace varios años y tiene una base con Mané como líder, así que creo que puede ser uno de los futuros africanos a estar más en cuartos de final, o bueno, ya si supera sería algo histórico. Y después creo que hay 2 selecciones que a mí me gustan mucho lo que han hecho en el último tiempo, pero bueno, creo que es difícil que lleguen al Mundial, sobre todo porque en un grupo, si te toca con Costa de Marfil o con Camerún, cuando pasa uno es difícil clasificar. Pero creo que la República Democrática del Congo también tiene buen material, como sería, ¿no?, histórico que pueda volver a un Mundial después del 74, cuando participó como Zaire. Y Madagascar me gustó mucho en la última Copa África, que en su primera participación llegó a los cuartos de final. Y bueno, también tiene un entrenador francés, Nicolas Dupuy, que hace varios tiempo que está, que le ha dado una nueva impronta a un seleccionado que, por ejemplo, cuando empezó las eliminatorias para la CAN pasada, estaba entre los últimos clasificados de África, pudo meterse en la Copa África y terminó entre los 8 mejores. Entonces, es futurología, ¿no? Pero bueno, creo que Congo y Madagascar pueden ser 2 seleccionados que den que hablar. Pancho, las nuevas eliminatorias africanas han ganado, ¿no? El nuevo formato, el playoff ese final que han puesto, yo creo que eso es mejor que lo que teníamos antiguamente, ¿no? Claro, eso
no recuerdo bien en qué instancia estamos de las eliminatorias, porque Y yo. pero bueno, eso depende me parece que el último formato es con grupos y después los ganadores de grupos van a estos choques de playoff que decías Eso es, vos. eso es. Pero bueno, ahí va a depender también del sorteo. Por ejemplo, recuerdo Egipto había hecho una gran eliminatoria, no en el último mundial que clasificó, sino en el anterior, donde estaba, por ejemplo, la última etapa de Abutrika. Había hecho una gran eliminatoria y le tocó en el cruce con Ghana, la Ghana de Asamoah Gyan, de Kevin Prince Boateng, o sea, la posterior a Sudáfrica 2010. Allí en la ida Ghana vence por 6-1, y bueno, ya estaba definida la serie, y es Egipto, que también tenía a Salah dando sus primeros pasos en el seleccionado, se quedó afuera de Brasil. Y bueno, después gana en el Mundial de Brasil, le empata a Alemania, que después sería campeón del mundo. Entonces, en esos cruces depende mucho de la suerte que tengas del cruce, porque van a llegar 10 selecciones que en África, esas 10 selecciones hay muy poca diferencia entre ellas. Entonces, depende de la suerte del cruce y después de cómo te levante los días de los partidos, como le decimos acá en Argentina. Por cierto, Pancho, no me puedo callar la pregunta, no tiene nada que ver con fútbol africano, pero ¿qué te parece la decisión que ha tomado la AFA, la Superliga Argentina, con los campeonatos y tal? Bueno, es una decisión que es media controvertida, ¿no? Pero, o sea, ahora hay algunas ideas ¿no? Perdón, ¿esto lo van a editar o no? Bueno, Si bueno, no, bueno. da igual, vivimos del directo, Eso es normal. No, porque en realidad nos parece, ¿no? Chiste, pero no sé bien cuál fue la decisión de la AFA. Es para que veáis que es un argentino que vive plenamente En el por y fútbol. para el fútbol africano. Ojo. Lo de los Que 30 clubes, ¿no? sí, sí, me refiero a eso, claro. Que no haya descenso, que suban Atlanta y otro equipo que no recuerdo ahora mismo de memoria, que por tanto se aumente nuevamente los cupos de la Superliga, otra vez pasemos a 20 muchos equipos, en fin. El eterno debate de los torneos cortos y torneos largos, bueno, que llegan a Europa también los debates, y es bastante curioso cómo no hay una decisión clara. Sí, sí, bueno, ahora que lo dicen, lo recuerdo. Sí, en realidad es anular por 2 años los descensos y, como decían, que se aumente el número de equipos a 28. Eso llevaría a un torneo largo. Acá anteriormente, en los años 70, 80, se hacía el torneo largo. Después, en los 90, se pasó a apertura y clausura, que eran 2 torneos por año, y siempre con el descenso, descendiendo por lo general 2 equipos por año. Por año. Ahora, bueno, la idea es anular los descensos y, por ejemplo, Gimnasia de Maradona, que estaban puestos de descenso, con esta determinación se salvaría del descenso. Y bueno, medio en broma se dice como que Maradona lo logró algo más, porque cuando llegó Gimnasia ya estaba casi decretado su descenso, y bueno, con esta determinación, que es a partir de la pandemia que está castigando a todo el mundo, Maradona logró el objetivo, que es salvar a Gimnasia del descenso. Pero bueno, siempre la cuestión de la AFA es algo muy, muy cuestionado acá, el tema dirigencial, como bueno, que siempre los clubes poderosos son los que tienen más poder a la hora de determinar todo este tipo de cosas. A Chiqui Tapia se lo relaciona mucho con el entorno de Boca,
que es, bueno, uno de los dos más grandes junto a River. Pero bueno, es siempre una discusión que va a estar latente en el fútbol argentino, siempre con polémicas, con distintas opiniones, más en un país donde el periodismo deportivo, sobre todo, vende mucho, tanto en televisión como en radio, en medios gráficos. Así que bueno, es una realidad que estamos acostumbrados a que siempre haya polémica con las decisiones que tome la AFA. Alberto, vuelve a casa, vuelve a África. Bueno, no, iba a preguntar otra cosa, pero era porque tiene mucha actualidad y realmente creo que Pancho también puede aportarnos algo. Hace muy pocas horas ha fallecido una leyenda del fútbol argentino y supongo bueno, sabemos todos quién es, el Trinche Karlovic. No sé, quería también un poquito brevemente, aprovechando que Pancho es argentino, nos cuente un poquito la repercusión que ha tenido en el país su muerte y sobre todo también cómo se han hecho eco los medios nacionales de esta tragedia, porque realmente no entraba en los planes que falleciera esta leyenda del fútbol argentino. Bueno, sí, acá, sobre todo los medios deportivos, en realidad hay que entender que, o sea, la historia del Trinche Karlovic es un jugador como que todo el mundo hablaba, que Maradona lo ha destacado como uno de los mejores, pero que no hay imágenes, Documentación. claro, no hay documento de videos como para que nosotros, por ejemplo, los más jóvenes, podamos ver y, o sea, cómo era su juego, pero bueno, es un jugador que está en el imaginario social, que todos los destacan como uno de los mejores, y bueno, fue una noticia que impactó, sobre todo en el ámbito deportivo. Primero, bueno, el robo que sufrió y la internación y la muerte tan repentina que sufrió varios clubes argentinos, sobre todo de Rosario, lo recordaron a través de sus redes sociales, pero sí algo que golpeó sobre todo por la forma, ¿no? Porque Claro. tenía casi 75 años, me parece, y o sea, morir después de haber sufrido un robo es algo, o sea, muy lamentable, pero bueno, dentro de una realidad que nos aqueja acá en Argentina. Sí, volviendo rápidamente, bueno, siguiendo con lo del Trinche, uno de los documentos que más nos puede reseñar, aparte de lo que nos puedan comentar nuestros mayores o gente icónica del fútbol también, como por ejemplo Valdano, que hablaba de que a nivel técnico era de lo mejor que había en Argentina, se puede destacar, por ejemplo, el partido que se hizo previo al Mundial de Alemania 74, el albiceleste que hizo el partido contra una selección que se inventaron en Rosario, a modo de amistoso, y en el que el único futbolista jugando en segunda división era el Trinche Karlovic, que jugaba para Córdoba Central, que era como el tercer equipo de Rosario, y que realmente él solo prácticamente destrozó por completo a la Argentina, incluso esa selección, que ahora mismo no recuerdo quién fue el entrenador de esa Argentina, dijo, hombre, pero este chaval quién es, me lo quiero llevar al Mundial, y él mismo dijo, yo a Alemania no quiero ir, eso está muy lejos, yo ¿para qué voy a Alemania estando aquí en mi barrio con mi gente? ¿No? Como la leyenda que deja el Trinche, que bueno, pues una pena no tener documento, cuando en esa época sí había documento realmente, ¿no? Nunca quiso ser profesional, nunca le gustaba, de hecho, a los entrenamientos llegaba tarde, llegaba cuando quería, y como el Me domingo después recuerda un hacía poco a 6 Mágico goles, González, ¿no? En plan, es el del estilo, salvadoreño. Es el un estilo de México. corte de jugador mágico bueno, que dice, bueno, esta persona de dónde ha salido. ¿Habría un equivalente en el fútbol africano a esto que estamos comentando? El jugador, bueno, ya has comentado al actual presidente de Liberia, que es muy carismático, pero ¿habría algún jugador así? Y volviendo un poquito a la materia que nos compete. Bueno, hay un jugador que yo empecé a saber de él o conocer, que seguramente le va a sonar a ustedes, cuando empezaron a decir que
que Messi había superado o era el mayor goleador en una temporada, me parece que fue. Creo que Tomás Roncero trajo a la luz a Godfrey Chitalu, que es un jugador de Zambia, que creo que en una temporada fue el jugador que hizo más goles. Algo Yo lo así. desconocía, ¿eh? Yo lo desconozco, no sé si mis compañeros lo conocen o no, a este jugador. Que bueno, es un jugador, ex jugador de Zambia, gran goleador, pero bueno, también como en este caso, como es de una época donde no hay tanto material videográfico, no se tiene casi registros de él, pero bueno, en Zambia es uno de los grandes goleadores del país. Fíjate que yo una persona que en África veo que es archiconocida y luego también es muy excéntrica por lo extradeportivo, es Mohamed Abutrika, ¿no, Pancho? Sí, Abutrika en Egipto, bueno, en Egipto es como un dios. Cuando estuve en la Copa África del año pasado, o sea, es en algunos casos hasta más venerado que Salah, porque es Sí, un sí. jugador que estuvo siempre en el Al-Ahly, que ganó varias Champions, que ganó la Copa África con Egipto 3 veces consecutivas, un jugador de una gran categoría. Acá, por ejemplo, tendría un estilo parecido a lo que es Riquelme, pero sí, como que tiene algo cuando fue lo de Port Said, cuando el partido del Al-Ahly y Al-Masry, que mueren 74 hinchas del Al-Ahly. Eso fue en Bueno, 2012. ¿cómo? 2012 fue aquello, ¿no? De por 6. Claro, eso era en el marco de la primavera árabe, del derrocamiento de Hosni Mubarak. Abutrika se compromete mucho con las familias de los fallecidos, yendo a los velatorios, expresándose en los medios, bueno, que eso había sido algo más que nada político. Entonces sí, como decías, es un jugador que tiene algo detrás que excede lo futbolístico. Pero bueno, actualmente, por ejemplo, no está viviendo en Egipto por cuestiones también políticas, está exiliado en Qatar, donde trabaja como comentarista deportivo, pero bueno, es un jugador, un mito del fútbol africano, que muchos dicen que tenía todas las condiciones, yo también lo creo, de haber saltado a Europa y haber destacado, como lo está haciendo, por ejemplo, Salah, que para mí es de los de Egipto el jugador de mejor rendimiento en toda la historia en el fútbol europeo. Yo creo que a Butrika le pasa un poco, como hablábamos con Dani Dodermon en Asia, un poco lo que le pasa a Omar Abdulrahman, ¿no? Gente que no sale de su continente y que sabemos de sobra que tienen calidad para haberlo hecho. Sí, me comentaba un conocido que estuvo hace unos años de viaje por Dubái, y cuando fueron a hacer una excursión al desierto les tocó un guía egipcio. Y bueno, nosotros cuando jugábamos en la Play siempre elegíamos el Egipto de Abutrika, entonces él se acordó de Abutrika y se lo mencionó, y este egipcio sorprendido y emocionado de que alguien le nombre a Abutrika, porque bueno, ellos lo aman, es como un dios. Sí, sí. Chicos, ¿alguna pregunta más para Pancho? ¿O vamos terminando? No, bueno, yo sí quería decirle a Antonio que no sé si tiene algún mensaje para aquellas personas que, y me incluyo, no sigan tanto al fútbol africano, porque a mí, por ejemplo, me llegan más partidos de selecciones, el conocer a futbolistas que acaban dando el salto a Europa. No sé si tienes algún mensaje o no sé si crees que va a seguir siendo un nicho de mercado que no tenga quizá tanta fuerza, porque es complicado a lo mejor, ¿no? Explicarle a amigos tuyos argentinos o aquí en España a nuestro entorno, oye, que soy un aficionado y un amante del fútbol africano, realmente no es lo común, ¿no?
Bueno, yo primero decir que no es que me molesta, es entendible. Siempre por ahí que uno, o sea, lo que del fútbol africano tiene éxito es cuando, no sé, pasa como fue lo de Portside, cuando pasa algo curioso, cuando hay una tragedia en un estadio. Pero bueno, en lo personal, sí soy consciente que es difícil seguir lo que es el fútbol africano de las ligas, porque no es como, bueno, yo acá de Argentina prendo la televisión y tengo la Liga de España, de Inglaterra, de Italia, por ahí ligas no tan conocidas sí se pueden seguir a través de YouTube, o las mismas ligas hacen la transmisión. De África, por ahí uno puede encontrar links, pero bueno, se tiene que poner a bucear por ahí, buscar por Twitter o en alguna página de Facebook. Eso en las ligas domésticas, ¿no? Lo que es la Champions, por ahí sí es más fácil encontrar los partidos. Pero bueno, en lo personal, siempre el fútbol africano tiene cosas a descubrir. Claro que sí, que lo curioso también es interesante, pero bueno, uno trata de seguir por ahí los jugadores más destacados que después dan el salto a Europa, como mencionaba Samatta anteriormente, por ejemplo. Y bueno, a los que no lo siguen, decirles que o sea, es un fútbol muy lindo, muy colorido, si se quiere, por todo lo que hay por fuera, ¿no? De lo futbolístico, no sé, del clima en las tribunas, los cantos, los bailes, que todo eso, bueno, es parte de un combo que es el fútbol africano, y que bueno, que es lindo. En lo personal hace 10 años ya que lo sigo a través de mi blog. Eso me ha permitido viajar, escribir, tener este tipo de contacto con gente de otros países como ustedes. Y bueno, trato de darle para adelante porque es algo que me apasiona y bueno, siempre presente, y a pesar de que económicamente mucho no me da, pero bueno, las pasiones son así y bueno, uno trata de seguir adelante. Bueno, pues yo creo que ha quedado redondo. Pancho, muchísimas gracias, por atender a Fútbol Mundial y hablar pues de tu pasión, como acabas de decir, del fútbol africano, que al fin y al cabo es, yo diría que el fútbol más desconocido, solamente eh, superado por el oceánico. Yo no creo que haya otro fútbol más desconocido que estos. Y siempre sacar a la luz, bueno, pues este tipo de conocimiento no es fácil y creo que hoy hemos hecho un poquito esa labor. Pues nada. Bueno, gracias por el contacto y bueno, a disposición para cuando tengan que hablar de algo de fútbol africano. Y bueno, de Argentina también. No, por ahí no sigo tanto. Sí, sigo a mi equipo, pero bueno, ¿Cuál es tu equipo, si se puede decir, Pancho? Boca. Ole, claro que sí. Si tuviera aquí nuestro compañero Guille, Xeneize. es de River, él es de aquí de España, pero es muy de River. Y Antonio, nuestro director, es de los tuyos, ¿eh? Es de Boca, ¿eh? Que somos más Xeneize. Por norma general, sí, somos más Xeneize que River. Iba a decir mote, pero me voy a callar por respeto. Pues nada, lo dicho, Pancho, que muchísimas gracias. Bueno, gracias.